Bueno, pastores, pues el tema de liderazgo en este momento es álgido, es interesante lo que está pasando a nivel internacional, lo que está aconteciendo a nivel nacional y el reto que tenemos en las iglesias precisamente para poder liderar conforme a lo que Dios nos pide y Dios nos demanda. En esta mañana yo quiero compartir contigo el liderazgo en dos monarcas. La anterior ocasión que yo pude compartir contigo hablamos del liderazgo de Jesús, pero hoy pensemos en dos líderes bíblicos, humanos, perfectibles, que podríamos ser cualquiera de nosotros que está al frente de una congregación, al frente de un ministerio, al frente de un negocio, de una empresa, de una organización y necesitamos la influencia poderosa de nuestro Dios. Eh, el liderazgo, como sabemos, el liderazgo, un segundito, aquí está, aquí está. ¿Qué entendemos como liderazgo? En la anterior sesión que pude compartir con ustedes hablamos de ese poder de influencia. Hicimos mucho hincapié en la influencia. Y hoy me comentan que no se ve la pantalla, ¿es verdad? A ver, regreso. Muchas Sí, pastor, gracias. dejo de compartir. Gracias. ¿Qué entendemos por el liderazgo? ¿Qué entendemos del liderazgo? Hemos hecho mucho énfasis en esta capacidad de influir. Y qué importante que el líder sea primero influido por el principal liderazgo que es el Espíritu de Dios, el poder de la palabra, la influencia de la mente de Cristo, la influencia de nuestro Dios. En este sentido, el concepto de liderazgo en la Biblia se va a enfocar de una forma pragmática a lo que significa servir con humildad y este carácter de integridad que van a formar un ministerio robusto. Y hoy están escasos. Están escasos en lo político, están escasos en lo hegemónico a nivel, en la orquesta internacional, en la geopolítica, está escaso en la educación y en muchas áreas de nuestro país. El líder bíblico es la persona que va a guiar, que va a enseñar, que va a preparar y que debe de ayudar a preparar a las personas en un área que no lo enseña la universidad, que no lo enseñan los negocios y que a veces ni la propia vida te enseña, sino es un área de esculpir el espíritu, un área, el área de la fe, el área donde el mejor ejemplo y el modelaje no puede ser sustituido por nuestro amado Cristo Jesús. El líder de líderes ejemplar, el ejemplo, el modelaje, la influencia es nuestro Señor Jesucristo. El liderazgo debe de ser cristocéntrico, ¿sí? El liderazgo, las personas deben de ver, las personas deben de ver a Jesús en tu propia vida. Ahora que estuvimos en este asunto de las campañas para jueces, magistrados y ministros, como ustedes saben, y agradezco a todos por su apoyo en oración, quiero decirles que me entrevisté con un líder de la zona sur de Milpalta y lo estuve escuchando y lo estuve escuchando y de ese resumen que dices al final, aparte de su consejo, de su ministración y de sus palabras de aliento, hablé con su pastor, que es mi pastor, y le dije, perdón, hablé con su amigo, que es mi pastor, y le dije, es impresionante ver cómo has dejado huella en la vida de muchos hombres. Escuché, escuchándolo al pastor Francisco, escuché al pastor Mark Oz, y escuchando al pastor Mark Oz, escuchaba yo prácticamente la palabra de Dios. Así que me quedé con ese con esa enseñanza y esa impresión fuerte en mi vida de cómo al escuchar al pastor estuve escuchando a nuestro amado Jesús a través de su enseñanza. Lo único que me habló fue palabra de Dios. La Biblia destaca la importancia de la humildad, el servicio, el amor, la paciencia en el liderazgo y
no me va a alcanzar el tiempo a ver un tercer monarca. Por eso hoy puse dos importantes monarcas, ¿sí? Dos importantes monarcas. Entonces, estos monarcas pueden ser Saúl, David, que hasta ahí vamos a ver, y también Salomón. Los tres se caracterizan por el mismo, el mismo, el mismo tiempo a lo que se le llama, a los biblistas le llaman la edad dorada de Israel, la monarquía, la unificación de Israel. Y estamos hablando de que Saúl reinó casi 42 años, David 40 años y Salomón 40 años en el reino. Hay un paralelismo impresionante, pero tres diferentes liderazgos, tres personalidades distintas y tres momentos históricos importantísimos en la historia de Israel que hoy nos siguen enseñando. Por otro lado, vemos el liderazgo del rey Saúl, un rey que tal vez sin carácter, colérico, tal vez sin constancia, y que mostró una falta de integridad y una falta de una moral probada. ¿Sí? Así que vamos a ver cinco rasgos en Saúl. Cuando Saúl, ante su proclamación, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud de Saúl ante sus temores? ¿Cuál es la determinación ante sus fracasos? ¿Qué hace ante la gente? ¿Y cuál podría ser la conclusión en el liderazgo de Saúl? Quiero, dejo de compartir para que se borren estos rayoncillos que por ahí nos obsequiaron. Alguien nos está firmando nuestra presentación y vamos a continuar. Fíjense nada más. Cuando Saúl es proclamado rey, él se esconde y además toma una actitud de disimulo. Dice la escritura en primera de Samuel 10, 20, 22. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias. Y le fue tomada la familia de Matri, y de ellos fue tomado Saúl, hijo de Cis. Dice que le buscaron, pero no lo hallaron porque se había escondido. Y preguntaron pues otra vez si a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el equipaje, entre el bagaje. La pregunta es, ¿será que el problema con el que llega al trono Saúl es un problema de seguridad? ¿Es un problema de autoestima? ¿Cómo está nuestra autoestima? Qué importante es que podamos ejercer el ministerio y el liderazgo con una autoestima sana. Qué importante es que lleguemos a estos niveles de autoridad, a estos niveles de eminencia, a estos niveles de gran influencia, pero con un corazón sano. El problema de Saúl es que él se sentía menos porque venía de la familia más pequeña, de la familia más insignificante, aunque físicamente era un hombre altísimo, que rebasaba visualmente al promedio de los israelitas. Por otro lado, cuando a él lo hacen rey, lo unge Saúl y lo unge como rey porque Israel pidió un rey, como las demás naciones. Dice 1 Samuel 10:27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y está haciendo una acentuación de su personalidad, está haciendo una acentuación de su inseguridad y tal vez de una presencia físicamente robusta, pero tal vez con un carácter débil. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes como es común que se honre al rey, que se honre con un presente a la autoridad. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. La pregunta es, ¿sana, sanó sus heridas el rey Saúl? La pregunta es, ¿identificas tus heridas y has trabajado para que Dios sane tus heridas? Qué importante
es no estar con el corazón herido. Tal vez estemos quebrados, tal vez estemos tratados por el alfarero, tal vez seamos quebrantados por el Señor, pero ¿qué hay de nuestras heridas? ¿Qué hay cuando una persona no tiene una herida sanada? ¿Qué es lo que hace en el liderazgo? ¿Qué es lo que hace ante el poder, ante la toma de decisiones? El rey Saúl nos enseña mucho de lo que no tenemos que hacer. Y otro rasgo de su liderazgo es precisamente enfrentarse a sus temores. Pastores, yo creo que todos en nuestra humanidad tenemos temores. Temores a quedarnos sin iglesia, temores a que la congregación se vaya, que nos abandone el grupo de alabanza, temores en que no nos apoye nuestro ministerio superior, que nos cambien de iglesia, temores de perder la estabilidad económica, el confort, de perder el predio, la iglesia. No sé, ¿cuántos temores pudiésemos tener en el ministerio de enfermarnos, de enviudar, de perder un hijo, de perder tantas cosas a las que las consideramos valiosas? Hay dos situaciones que enfrenta el rey Saúl y son estos temores que manifiesta ante Goliat y ante David. La pregunta, bueno, más bien, Saúl demostró un liderazgo pobre en los momentos de su carácter que debería de dominar su ser, pero ¿qué creen? Tuvo inseguridad. Tuvo inseguridad en los retos que como rey pudo haberlo catapultado a un mayor respeto a sus súbditos. Pero sin embargo, la Biblia dice que estaba aterrado ante Goliat. Saúl estaba confiando en su ejército, en su uniforme como guerrero, en su espada, en su coraza. Saúl estaba confiando en lo humano, en sus propios recursos, y en ese momento estaba dejando de confiar en Jehová guerrero, en el Señor todopoderoso y poderoso en todo. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Imagínate la posición del rey, que un incircunciso se atreva a desafiarte a ti, a tu reino, a tu ejército y a toda la nación de Israel. Dice la escritura, y dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Ojo, desafío. Las circunstancias desafían nuestra fe, las circunstancias desafían nuestra seguridad. Las circunstancias, las situaciones, los retos de la vida desafían nuestra propia fe. Así que, decía él, elijan un hombre que pelee conmigo. Y al oír lo que decía el filisteo Saúl, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho, mucho miedo. ¿Cómo estamos enfrentando nuestros temores? ¿Cómo estamos enfrentando a nuestros gigantes? Eh, en un momento que me preguntaron, Israel, ¿cómo vas en la campaña? Pues me enfrento a tres gigantes: a la estructura hegemónica, que ustedes ya la conocen, al poder judicial y a la apatía e ignorancia de la gente. Tres grandes gigantes, tres Goliat en uno. Pero ¿saben qué? Nuestra confianza tiene que volver a tomar ese flote, tiene que volver a tomar su lugar, nuestra confianza absoluta en que Dios tiene control de todo y que Él nos va a sacar de esta y de peores situaciones. ¿No cree? He leído 1 Samuel 17, 8, 11, así que fue cobarde, se mostró con un liderazgo pobre, echado para atrás.
Él debió haber tomado una actitud distinta, pero por otro lado nos encontramos a un Saúl enfrente del nuevo o el próximo rey, y Saúl se comportó como un perdedor, utilizó la envidia como un motivador de sus acciones. Así que dice la escritura en 1 Samuel 18, 5, 9, que disgustado por lo que decían, Saúl enfureció y protestó. A David le dan el crédito de 10 ejércitos, pero a mí solo uno, ¿no? Y cada ejército tenía 1000 soldados. Así que este dicho y este canto era muy, muy repetitivo, pero la gente reconocía el valor de David y reconocía también el temor, la inseguridad de su rey. Así que lo único que le falta es que le den el reino, pues lo estaba profetizando. Y a partir de esta ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. La pregunta es, ¿has vencido tus temores? Y si no los hemos vencido, ¿los sabemos administrar? Porque los temores ahí están presentes. Es parte de nuestra humanidad. Pero también está la fe, también está la palabra, también está el poder del Espíritu Santo. También están los testimonios que nos alientan que si Dios nos ha librado en otras ocasiones, no nos librará una vez más. Que si Dios ha hecho milagros, no Él es hacedor de milagros. Que si el Señor ha tenido misericordia, no son nuevas cada mañana sus misericordias. Y otro aspecto importante dentro del liderazgo, la envidia. ¿Sabes dominar la envidia o te domina a ti la envidia? Cuando el ministro de enfrente, el ministro de otra latitud prospera, es bendecido, su iglesia crece, es ensanchado su ministerio, crece, ¿qué sentimos en el corazón? Pues hay que confesar y apartarse. Hay que confesar y apartarse, y hay que poner esa envidia en las manos del Señor. Yo creo que es parte de nuestra humanidad, pero cuando el Espíritu de Dios gobierna y cuando su presencia es una realidad de nosotros, la envidia no tiene parte ni suerte en nuestro ser. Así que el rey Saúl da un testimonio y un mal testimonio ante las personas. Por eso es muy importante que cuidemos el testimonio privativo y el testimonio público. ¿Por qué? Porque esto significa integridad. En este caso, Saúl cometió dos grandes errores. Desobedeció públicamente y se justificó públicamente. Dijo el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche porque Dios le estaba diciendo, lo voy a quitar de como rey. Así que, ¿qué fue lo que hizo? No obedeció a la palabra. Por otro lado, se justifica y pues le dice, va Samuel a buscar a Saúl para preguntar qué sucedió con Amalek. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, aunque le había dicho, ¿qué son estas ovejas que yo escucho? Porque le está dando a entender, creo que no obedeciste la palabra de Dios, tenías que haber destruido todo. Y él le dice, eh, eh, obedecí a las palabras, lo vamos a ver un poquito más adelante, obedecí la palabra, es con el que él aparte de bendecirlo, con eso se levanta el cuello y está mintiendo. Por eso es que le dice, Saúl le contesta, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Entonces, no era una persona firme. Era de un carácter débil, era influenciable, no era una influencia, era influenciable, era guiado por la gente, era llevado por la multitud, era una oveja más, era un borrego y no el pastor de Israel. Así que le dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Le está pidiendo el perdón al hombre, le está pidiendo al sacerdote, al profeta, le está pidiendo el perdón. Pero el perdón solamente lo otorga el Señor. Así que Él se justifica. Por eso hay dos preguntas que nos retan en esta mañana. ¿Estás viviendo en obediencia o
te justificas en tus errores. El rey Saúl, ante sus fracasos, su mayor fracaso fue esta desobediencia. ¿Sí? Fue el mayor de sus fracasos, porque no desobedeció al profeta, no desobedeció a su coach espiritual, no desobedeció al hombre, desobedeció a Dios. Así que ante Dios, Saúl fue un hombre dominado por sus emociones, también por su orgullo exacerbado con el cual pretendía esconder esta inseguridad. Esta desobediencia manifiesta lo que lo llevó a no acatar las instrucciones que Samuel le diera. Estas instrucciones que no provenían del corazón de un profeta, sino del corazón de Dios. ¿Sí? Así que a quien desobedeció, a quien deshonró y a quien le dio la espalda fue al Señor. Por eso dice en 1 Samuel 15:13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú Jehová, de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. El Señor todo lo conoce. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor conoce nuestra mente, nuestro corazón. Podríamos ante la congregación dar una fachada, Estamos bien. Pastor Onésimo, bienvenido. Pero por otro lado, nos encontramos con que Dios conoce el corazón, la mente y toda nuestra vida. Por eso la pregunta es, ¿qué actitud tomamos ante el fracaso? ¿Cuál es la actitud? ¿Nos arrepentimos o endurecemos el corazón? ¿Sabemos enfrentar los fracasos? Eh, la gente me preguntaba, Israel, ¿cómo te fue en las elecciones? Había muchísima gente cristiana y no cristiana. Pude contactar más de 60 personas en las tres alcaldías que me estuvieron ayudando a promoverme y a difundir la publicidad de esta elección. Y enfrentar el fracaso y decirles con seguridad las cosas se dieron así. No estuvo en mis manos. Hicimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, lo que tuvimos que hacer. Tomamos el reto, tomamos muy en serio todas las cosas. Yo lo hice como para el Señor, lo hice con pasión, lo hice con entrega. Lo demás le corresponde a Dios. Así que hay que ser valientes para enfrentar el fracaso, no para esconderlo, no para avergonzarnos, porque el fracaso trae una enseñanza, el fracaso trae siempre una joya, trae una perla, y muchas veces no alcanzamos a descubrir por la vergüenza, por la mentira, por la inseguridad, por tantas cosas que vienen a la mente y a, no alcanzamos precisamente a descubrir la enseñanza que Dios nos está dando como un baluarte, como una exquisitez, como esa sabrosísima mantequilla que le da el toque al pan, como ese zumo de un jugo de fruta, etcétera, etcétera. Son las 7:57, pastor, y todavía me falta hablar de el rey David, pero yo también quiero respetar los tiempos de ustedes y Pastor, agradecer. Sí, pastor. pastor, hago una noción. Creo que está salvo la audiencia y salvo todos los que están conectados, hago un paréntesis. Creo que este tema es muy profundo. Creo que esta enseñanza es muy interesante, muy importante, la que estamos escuchando. Yo les propongo para que el pastor no se vea presionado y que la segunda parte nos la pueda compartir la siguiente semana, porque queremos seguir escuchando. No sé ustedes qué opinan. Me gustaría ponerlo aquí a consideración. De acuerdo, pastor. ¿Qué les parece? Muy bien, Estoy de muy buena acuerdo. idea. De Concluye, acuerdo, Claro pastor. pastor. que sí, de acuerdo, Por lo menos levánteme su dedito, su mano, los que estén de de acuerdo, acuerdo, porque de acuerdo. esta enseñanza está muy rica, hablando en el término espiritual, está muy importante. Sí, que nos las Entonces, no se comparta. vea presionado, tómese 5 minutos para cerrar y yo creo, la verdad, que esa segunda parte está muy interesante. Perdón por la interrupción, pastor, para que no se sintiera usted presionado. Adelante, continuamos. Los signos de los tiempos nos invitan a reflexionar qué clase de líderes somos. ¿Somos con los rasgos de Saúl? ¿Nuestros líderes
traen una influencia del espíritu de Saúl. Hoy en pleno siglo XXI podemos ver líderes políticos, sociales, deportivos, empresariales, culturales, educativos, con mucho poder económico, militar, intelectual, tecnológico incluso, pero sin carácter, sin integridad, sin moral, eh, con grandes heridas cubiertas por corazas de autoritarismo, de nepotismo, de gran maldad, abusando de esa latitud, abusando de ese poder. Necesitamos líderes que no escondan sus inseguridades, sino que sanen sus inseguridades o las superen. Necesitamos líderes que sanen sus heridas, porque muchas veces cuando el líder está herido, lo único que hace es desfrustrarse con la feligresía, lo hace, se desquita con sus subalternos, se desquita y abusa. Y por eso hemos escuchado títulos de pastores que abusan, líderes que abusan. Y hoy, con esta influencia apostólica, profética, y que no estoy diciendo si está bien o está mal, hace que se legitimen ante la misma palabra y que abusen. Y tenemos que coartar y tenemos que identificar que eso no es permisible para la iglesia verdadera. Necesitamos líderes conforme al corazón de Dios. Necesitamos líderes que sean auténticos, que sean sinceros, que no sean una facha, que no sean solamente una apariencia, un outfit, ¿sí? Una vestimenta. Necesitamos líderes humanos sensibles a la necesidad, pero conforme al corazón de Dios. Que habite Cristo en su mente, que habite Cristo en su corazón, que controle sus emociones. Necesitamos líderes que estén fundamentados en los principios bíblicos. El liderazgo de Saúl abunda en muchas áreas de nuestra propia vida y estamos rodeados de reyes saúles, de líderes saúles y de gente que son sátrapas. La palabra sátrapa no solamente son los gobiernos de Persia y de Babilonia, es también el líder abusivo, el líder que aplasta, que humilla, que usa, que golpea, que busca que la gente dependa de él en cualquier área. Pero ese líder ha quitado al Señor del centro y se ha sentado ese líder en, en el trono. Vamos a ver la próxima clase que como en el reinado de David es otro ambiente y otra era, y Dios hace crecer la monarquía de Israel, y necesitamos reflexionar qué clase de líder soy yo. Solo termino con estas preguntas una vez más. ¿Tienes una autoestima sana sentado en el liderazgo? ¿Has sanado tus heridas? ¿Tus heridas están sanadas? ¿O todavía sulpuran? ¿Todavía sangran? Necesitas ir al quirófano del Señor urgentemente y sanar tu corazón y tu mente. ¿Has vencido tus temores o sabes controlar tus temores? ¿Todavía te visita la envidia o has dominado la envidia en el liderazgo? ¿Estás viviendo una vida de obediencia o es una aparente obediencia? Cuando te equivocas, ¿te justificas o te arrepientes? En los fracasos, ¿cuál es tu actitud? ¿Enfrentarlos valientemente? ¿Confesar de dónde has caído y volver a hacer las primeras obras? ¿Sabemos enfrentar nuestros fracasos? Por eso es muy importante nuestra dependencia de Dios, de la presencia de su Espíritu Santo, del poder que hay en la palabra de Dios. Pastor José Luis, usted cierre este momento con una oración. Adelante, Paz. Muchas gracias a todos.
Padre, invocamos tu presencia en esta reunión virtual, Señor. Después de haber recibido el consejo de tu palabra, Señor, no nos resta más que reaccionar de dos formas: o ser sensibles o insensibles a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos dices a través de tus siervos, Padre. Aquí estamos, Señor. Escanea nuestro corazón, escanea mi corazón, Señor, y hazme ver las cosas que no te agradan, y haznos ver las cosas que sí te agradan, Señor. Llévanos, Padre, por tus caminos y no permitas que tomemos nuestros propios caminos, Señor. Enséñanos, Señor, a meditar, a reflexionar, y que el principio de la sabiduría, que es el temor hacia ti, nunca se pierda de nuestra vida, Señor. Que no sirvamos por títulos, por cargos, Señor, por fama, por lana, que no sirvamos, Señor, por prestigios, por lugares, por aplausos, no, Señor. Enséñanos a servir con el alma, con el corazón, para que un día al terminar la carrera podamos escuchar esas hermosas palabras: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Padre, levanta un liderazgo saludable. Basta de líderes autoritarios, presumidos, arrogantes. Basta de líderes que buscan fama, líderes opresores, líderes que dicen que representan, Señor. Basta. Necesitamos un liderazgo renovado, transformado, corazones humildes, corazones, Señor, sensibles. Te doy gracias, Señor, por la vida de tu siervo Israel, y gracias por todos los que hoy están con nosotros. Bendice sus vidas. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Levánteme su mano si usted ha sido bendecido esta mañana. ¿Cuántos han sido bendecidos? De la vida, porque es verdad, si nosotros no tenemos una sanidad total,